la persona de servicios técnicos, estábamos como muy libres y por eso era que no pagábamos o no tributábamos al Estado. Ahora la DIAN dijo, no señor, la DIAN decidió clasificar una nueva clasificación para todas las personas naturales, ¿de acuerdo? Y es la siguiente, díganme acá. Las personas naturales, aquí esta parte de acá, corre un tico para allá, Navis. Corre de aquí para este lado, eso, mira. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en esta parte? Las personas naturales, la DIAN dijo, los voy a encauzar en dos grupos. Los primeros se llaman empleados y el segundo trabajadores por cuenta propia. Antes entendíamos que empleados, ¿quiénes eran? Los que están vinculados en una empresa. Ahora la DIAN dijo, no señor, yo no quiero esa clasificación. Ahora es, dentro de empleados, la DIAN clasificó 3 clases de personas. 1, empleados como tal, de lo que tú decías, de una vinculación laboral, como que todos ya conocemos, tienen sus aportes parafiscales, sus prestaciones sociales, común y corriente. La segunda, profesiones liberales, que es una nueva clasificación porque antes no estábamos ahí. Y la tercera, de servicios técnicos. Los que no estén aquí, ¿dónde creen que están? Trabajadores por cuenta propia. Si no están arriba, están abajo, ¿de acuerdo? Lo interesante de esta parte de los empleados, cuando hablamos de profesionales liberales, dice que es cuando debe tener un título de una entidad superior, una universidad. Especialmente se que hay un decreto porque hay un vacío diciendo, oye, ¿qué se considera como profesión liberal? Entonces la explicación dice, una profesión liberal es aquella persona que trabaja el 99,999% de su parte ¿qué? Intelectual. 2, que tiene un título reconocido por el Estado y que sea reconocida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y 3, que ejerza continuamente esa actividad. Dentro de esa, por lo general, dentro de esa clasificación, cuando uno se habla, hablamos de un contador, hablamos de un abogado, hablamos de un médico, se puede hablar de qué más, a ver, Fernanda. Ingenieros tienen también su título profesional de una universidad de educación superior, están clasificados ¿dónde? En esta parte de acá. El servicio técnico es lo que dice, para que tú seas clasificado como servicio técnico dentro de la clasificación de empleados como personas naturales, ¿qué es lo que te debe hacer? Debo tener un título mínimo tecnológico. Exacto, que yo venga a prestar un servicio, pero que no les cuente a ustedes lo que yo hago. Que no haya transmisión de conocimientos, que es lo principal. Número 1, debo tener ¿un qué? Un mínimo tecnológico. Y número 2, que cuando yo hago algo, no se lo cuente. Ejemplo, cuando se nos daña un computador, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Exacto, ¿viene quién? El técnico, ¿ves? El técnico viene y lo hace y nosotros no supimos. ¿Y qué tenía? No, es que para la memoria, es que yo no sé qué. Y dice, ay, no, ni siquiera me cuente esa parte porque no la entiendo. Entonces, él clasificaría acá. Y si tiene un curso técnico, perfecto, entra acá. Excepto aquellas que están en entidades, realicen una especialización de, ¿qué es, Fernando? ¿Maquinaria? Aquí no utilice maquinaria especializada. Exacto. De esa parte, o insumos, ¿cierto? Sí, de esta parte de acá, son las únicas que esa parte de aquí nomás. Y la otra es trabajadores por cuenta, ¿qué? Propia. La DIAN también clasificó acá, dijo, yo también quiero 2 grupos. Número 1, los que están actividades del artículo 340 del Estatuto Tributario, que son como 14 actividades que ustedes pueden mirar, ahí están clasificadas específicamente las actividades que él considera que son de cuenta propia y las que no estén aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿dónde están? Ahí, o sea que o estamos, ¿de acuerdo? Hasta aquí les dejo, ya sí que les explico más lo que es el IMAN, el IMAS, que ese es otro que nos va a afectar el impuesto de renta para personas naturales. Entonces, Fernando, él nos va a hablar específicamente de esas 2 profesiones liberales, que son los independientes y los de cuenta propia. Listo, Fernando.
Bueno, ya más calienticos, entonces vamos a trabajar el tema de la retención, la depuración de la retención en la fuente. Como les mencionaba, el decreto 1070 del 28 de mayo del 2013 nos ha establecido cómo debemos hacer la depuración de retención en la fuente para las personas denominadas empleados por propios. Sí, propios. Entonces, el artículo primero dice, determinación de la clasificación de las personas naturales en la categoría tributaria establecidas en el artículo 329 del Estatuto Tributario. Y entonces, aquí la DIAN, en su artículo, nos solicita a todas las personas que, por favor, le pidamos a el régimen simplificado que se identifique si va a ser una persona natural empleado, como acaba de mencionarlo Nubia en su cuadrito, o va a pertenecer a otros. Y si no lo hacen, ¿qué toca? Pues nos toca escribirle una carta a la DIAN diciéndole, señores DIAN, fulano de tal identificado con cédula de ciudadanía número tal, al cual yo le solicité la información requerida en el artículo 1070 del 2013, se negó a presentármela. Y la DIAN, pues, los va a sancionar. La DIAN todavía no ha sido muy clara de qué manera los va a sancionar. Ahora bien, miremos qué es lo que está pidiendo la DIAN, que identifique estas personas naturales. Y entonces, dentro de la certificación que nos tiene que firmar la persona, el primer punto es que si sus ingresos en el año graduable inmediatamente anterior, es decir, año 2012, provienen o no de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante en una proporción igual o superior a un 80% del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal. ¿Eso qué indica? Ahí me va a decir si es un empleado que tiene un contrato laboral con la compañía o lo voy a clasificar inicialmente como una persona de desarrollo de actividades propias. El segundo punto que nos pide esta norma es si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios personales. Ojo, están hablando de servicios. De servicios personales, mediante el ejercicio de profesiones liberales, y es muy claro, profesiones liberales o de prestación de servicios técnicos, que es lo que acabamos de mencionar en la clasificación, que no requieren la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializados, en una proporción igual o superior a un 80% del total de los ingresos recibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal. En otras palabras, yo recibo unos ingresos y tengo dos formas de clasificarme, o empleado o independiente. ¿Y cómo sé que soy empleado o independiente? Si el 80% de mis ingresos los obtengo por un vínculo laboral, soy empleado. Pero si yo como empleado, el fin de semana, vendo empanadas, hago transporte, soy el payaso del parque, y en el 100%, y al mirar el 100% de mis ingresos, ese otro, por ejemplo, suma el 21%, ya no soy empleado, ya soy independiente. ¿Por qué? Porque mis ingresos son menos del 80% como salarios. El tercer punto. Si está obligado a presentar declaración de renta por el año graduable inmediatamente anterior. La obligación está dada por los ingresos o por el patrimonio, básicamente. Entonces, la única persona que sabe si va a declarar o está obligada o no está obligada, pues es cada uno, la persona natural en su momento. Y esta que es súper importante, si sus ingresos totales en el año graduable inmediatamente anterior superaron 4.073 VTs. Entonces acá hay dos cosas. Como lo estábamos mencionando, las personas naturales
pueden presentar su renta o deben presentar su renta, ya sea por patrimonio o por ingreso. Y la norma aquí me establece muy claro que es por ingresos, por VTs. Bien. Cuando recibamos esto, ya podemos clasificar a la persona en uno de los tres renglones que nos mostraba Nubia. O soy empleado, o soy profesional, o soy técnico. U otro, señora. Ya, voy. Que queríamos saber qué es la U. La VT, ok. Resulta que la DIAN, hace muchos años, lo que hacía era que establecía los porcentajes o los valores para cada uno de sus impuestos, un valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la retención en la fuente sobre honorarios debe hacerse sobre 49.000 pesos. Al siguiente año sacaba un decreto sobre 51 y al siguiente 52. Entonces eso se le volvió como muy inmanejable a la DIAN y estableció una unidad normal. De pronto los que están aquí conocen cuando era el UPAC. El UPAC era una unidad general para todo el mundo y el UPAC iba subiendo. Lo mismo. La VT significa la unidad de valor tributario y es un valor que se va dando y que lo maneja la DIAN como un parámetro, como que ese es la regla que yo debo utilizar para convertir y saber cuánto es la base o cuánto es el impuesto o qué es lo que quiere decir. Entonces, esa VT la va manejando de manera anual, la va modificando anualmente la DIAN. Bueno, entonces, a partir del artículo 2 de este decreto, comenzó la DIAN a establecer cómo depurar la retención en la fuente. Entonces, hagamos un poquito de memoria. Cuando me llegaba antiguamente una cuenta de cobro, yo decía honorarios, me iba a la tabla y decía 10%. ¿No es cierto? Chao, no más. Pero ahora con esta norma, me dice, señor, un momento, el señor es una persona independiente, paga salud, paga pensión, está debiendo y está pagando cuotas de su vivienda, ¿no es cierto? Adicionalmente, tiene unas personas que están a su cargo, ¿no es cierto? Y existen otras cosas. Y adicionalmente a usted ya lo clasifiqué como empleado. O sea que le tengo que decir, oiga señor, yo no le puedo dar más o menor prerrogativas que tiene un empleado. O sea que con esta normatividad se establece una igualdad, por decirlo, entre la depuración que yo debo hacerle para determinar la base de retención en la fuente de un empleado y de una persona independiente profesional. Y lo vamos a ver. Me voy a saltar las siguientes filminas para que vayamos al ejercicio y podamos entender un poco más, porque esto lo que viene de aquí hacia adelante son exactamente pues la normatividad que vamos a ver en cada uno de los puntos. Entonces, cuando lleguemos a cada uno de los puntos, vamos a ver qué nos dice el decreto, qué quiere significar y cómo lo vamos a aplicar. ¿Dónde? El ejercicio, sí. Primero el de Word. Ok, dame con el de Word. Ejercicios de taller. Bueno, mientras nos van colaborando con el tema, vamos leyendo el ejercicio. Este es un ejercicio que pues está inventado en una parte y otra son unos casos reales que han sucedido o están sucediendo en este momento. Entonces el taller de trabajo dice, la compañía Publicamos Limitada realiza un contrato por escrito. Ojo, los contratos deben ser por escrito.
no hay un contrato verbal. El contrato verbal en estos casos no existe. Se puede dar por presunción cuando yo tengo un contrato laboral, cuando tiene los 3 elementos, que son pago, subordinación y un horario. Pero estas personas no cumplen horario. Pero sí debemos tener un contrato escrito en los cuales se estipule cuánto va a ganar y qué nos debe presentar. Además, por recomendación y que es un tema que recientemente me pasó, o bueno, nos pasó en una administración donde una persona estaba contratada por administración y nunca se le hizo el contrato, demandó porque él ya decía que tenía un contrato laboral y lo ganó. Entonces, cuando eso pasa, todo lo que no se le ha pagado, cesantías, intereses, prima, vacaciones, intereses moratorios, eso termina siendo un jurgo de plata. Por eso, habla de un contrato escrito, para que te quede muy claro cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, cuáles son mis obligaciones, cuántos son sus deberes. Y dice entonces, sigamos, que un contrato escrito por un valor total de 120 millones con el señor Juan Carlos Casas para desarrollar la actividad de abogado del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, y tiene las siguientes características. Durante el mes de junio, en que estamos, se presentaron los siguientes acontecimientos. Primero, el 15 de junio se le reintegraron 1.500.000 por concepto de viáticos, alojamiento, transporte, por una labor realizada en la ciudad de Cali. 2. El señor Casas es muy puntual al pasar su cuenta de cobro, obvio. Eso sí, cobra porque cobra. Y el 25 de junio pasó la correspondiente cuenta de cobro al mes de junio por valor de 10 millones de pesos. Como abogado, y luego de leer el texto del decreto 1070, entregó la siguiente documentación. Copia de la certificación expedida por el Banco Avevillas, donde identifica que pagó durante el año 2012 la suma de 20 millones por adquisición de vivienda, de los cuales 8 se abonaron a la capital y 12 intereses. Vayan pensando, vamos a leer el texto del trabajo, simplemente lo vamos a esbozar para después manejarlo. B. Copia de certificado expedido por compensar, en donde se identifica que el señor Casas canceló 3.600.000 por concepto de medicina prepagada durante el año 2012. Pensemos, vamos pensando, ¿para qué le puede servir a esta persona una medicina prepagada? Si le sirve o no le sirve, porque yo le puedo mandar una cantidad de documentos. Yo le puedo mandar hasta la escritura copia de la escritura de mi casa o de mi apartamento, tarjeta de propiedad de mi casa, pero nosotros tenemos que saber para qué sirve y qué no sirve. Copia del certificado en donde se identifica que el señor Casas canceló la suma de 300.000 por concepto de fondo de pensiones de cuentas de AFC del mismo junio de 2013. Se conoce que el señor tiene una esposa que no trabaja y 2 hijos menores de edad. Parecería que es un dato como suelto, ¿no? Se le solicitó la planilla de pago de aportes a la Seguridad Social, la cual contenía la siguiente información. Esto es un tema que es importante. De ahora en adelante no pueden haber pagos sin la copia de la certificación de Seguridad Social. Y me voy a adelantar un poquito en el tema. Y es que dicen muy bien clara la norma, que si yo, que soy el pagador, no exijo esas planillas, ese pago, ese costo o gasto no es deducible en mi renta. No va a ser deducible en mi renta. O sea que pues yo, ¿para qué contrato a un abogado? ¿Para qué contrato a un contador? ¿Para qué contrato o para qué genero un costo o un gasto en mi compañía cuando no lo va a poder descontar de mi declaración de renta? Aparte, pues obviamente del servicio. Y es muy claro que no dice que nosotros debamos ser los vigilantes de verificar si el señor está pagando bien o mal. El evasor es la persona o la persona natural, es la persona natural quien me está prestando el servicio. Entonces aquí
Se le solicita la planilla de pago de aportes a la Seguridad Social, la cual contiene la siguiente información. Para aportes a salud, el señor es una persona natural, entonces paga el 12.5%, porque no hay quien le ayude más, son 750.000, pagó. Aportes a pensión, que es el 16%, pagó 960.000 y pagó aportes a ARL de acuerdo a su porcentaje, que era el 30.3480 por 21.000 pesos. Entonces aquí dice, con la anterior información, se solicita realizar la depuración para determinar la retención para aplicar en el mes de junio del 2013, y ojo, y esto es un tema muy importante, determinar la retención a aplicar en el mes de junio, y no me está diciendo determinar la retención en la fuente por cada uno de los pagos que yo le hago al señor. Son dos temas totalmente diferentes, aunque parezca que sea lo mismo, porque es que yo le puedo pagar al señor un abono el 8 de enero, el 8 de junio, que estamos trabajando el mes de junio, después me dice, oiga, se me presentó una calamidad, págueme otra parte, y al final de mes le pago el saldo. Y entonces acá vienen dos temas, para el final, cuando estemos terminando ya nuestro ejercicio. Si el procedimiento utilizado para depurar la base de retención es sobre personas clasificadas como empleados, la que estamos haciendo, ¿en qué renglón del formulario de retención en la fuente debe llevar? ¿Como asalariado? Porque lo estamos liquidando como asalariados. ¿Por honorarios? ¿Cuando nos presten por honorarios? ¿O por servicios? Vamos a ver al final. Datos, bueno, hagamos un muestreo así. ¿Quién dice que por salarios? ¿Quién dice por honorarios? ¿Quién dice por servicios? Ok. Los otros no saben, no entienden, no corresponden. Están pensando todavía. Entonces, aquí son unos datos que vamos a necesitar para desarrollar el taller. El valor de la VT, unidad de valor tributario, para el año 2013 vale 26.841. Ese es el valor que estableció la DIAN a partir del 1 de enero de 2013 y como les los mencioné, anualmente va cambiando. Descuentos máximos, esto es lo que dice la norma. 100 VTs por intereses en préstamos para adquisición de vivienda del trabajador. 16 VTs por medicina prepagada y 32 VTs por dependientes. Eso significa que si una persona me solicita unos descuentos por intereses de préstamos, solamente le puedo descontar hasta 100 VTs. Comillas. Si una persona por medicina prepagada me muestra su certificado, yo le podría descontar hasta 16 VTs. Comillas. Por dependientes, yo le podría descontar hasta 32 VTs, comillas. Y vamos a ver por qué. Baja un poquito más, por favor. Más abajo, creo que ese es lo último. Los aportes por pensiones obligatorias máximos más pensiones voluntarias. Nuevamente, los aportes por pensiones obligatorias más pensiones voluntarias, más aportes por FC, o sea, estoy sumando 3, no puede exceder el 30% de lo devengado del mes. Qué vaina es que cuando los tributaristas hacen la norma, la escriben tan enredada que ni siquiera los contadores a primera lectura la entendemos. Nos toca leer 5, 6, 7 veces para saber que estamos leyendo un decreto primero que todo y tenemos que llamar después a 8 colegas que entienden y lo entienden totalmente diferente cada uno. Entonces, tenaz, pero eso es lo que dice la norma y vamos a ver cómo lo vamos a manejar y qué significa. Al Excel. Aquí le voy a pedir el favor, qué pena con Nubia.
Vamos a estar saltando de Excel a Word, de Excel a Word, de Excel a Word, de Excel a Word, porque como ustedes no tienen el ejercicio en papel, entonces vamos a tener que manejarlo así, para poder detener. En Excel, no, ¿dónde está? El que está abierto. El de Word, el de Excel, perdón. No, ese no es. Ejercicio. Desarrollo ejercicio, ahí está, ahí bajito. Sube. Ese. Listo. Súbelo hasta el final. Entonces, la idea es que por cada renglón hay una información, ¿sí? Navia, escúchame contigo, pero es que me vas a tener que ayudar ahí. Por cada renglón va a haber una información y lo único que hacemos es subir a donde está el rojito y le vamos a poner negro. ¿Ok? Lo rellenamos y lo ponemos negro. Entonces, el primer ejercicio, lo primero que nos decía el ejercicio era que tenemos un contrato con la persona y que vale 120 millones de pesos. Eso significa que mensualmente, ¿cuánto vale? 10 millones de pesos. Ok. Y que adicionalmente en el mes de junio se le pagó unos viáticos por 1.500.000 pesos. Pásate a Word un segundo. Entonces, eso. Sí, y el ejercicio arriba. Arriba, todo. Listo, hasta ahí. Entonces, el 15 de junio se le reintegró 1.500.000 por concepto de viáticos, alojamiento y transporte por una labor realizada en la ciudad de Cali. Entonces aquí la norma me dice que lo primero que debo determinar es el total de los pagos efectuados al señor. ¿Cuánto sería? ¿10 millones? ¿11.500.000? ¿Cuánto? 11.500.000. ¿Por qué 11.500.000? ¿Perdón? No tengan miedo, aquí estamos todos para aprender. No, la niña que me estaba diciendo. Se le sumaron los viáticos, se le reintegró el dinero, 1.500.000 más lo que se había estipulado en el contrato. Eso es lo que tú presumirías que es el pago base. Ok. ¿Alguna otra opinión? Dime. ¿Igual? ¿Todos piensan lo mismo? Ok. Pues no. No, resulta que no. Resulta que los alojamientos viáticos son para los empleados, los que tienen contrato laboral con la persona. Esta persona no es un contrato, no es un empleado que tiene un contrato. Es una persona, una figura que parece un empleado, es un profesional por cuenta propia. Y adicionalmente, ojo que le estoy diciendo, reintegraron. No se le pagaron, o sea que yo le dije al señor, aquí están los pasajes, váyase de viaje, usted tuvo unos gastos allá, listo, cuando los tenga, me los devuelve, yo se los reintegro. O sea que el señor no sacó absolutamente nada de su dinero. ¿Sí? Entonces, arrancamos con el tema de que el primero, en el renglón número 18, vamos a hablar sobre la restricción básica del artículo 383 del Estatuto Tributario, forma en que se harán los cálculos a partir de mayo de 2013, o que se están haciendo a partir de 2013. ¿Listo? Listo. Ahí, renglón 20, por favor. Sí. Los sombreas. Renglón 20, sácale el sombreadito. Listo. Entonces, pagos o causación de los honorarios o servicios del mes de junio, pues nos va a dar los 10 millones. Sombrarlo todo, tanto de la A y B y D, eso. Esa también. Ahora muy amable. Vamos a hacer el renglón 21. Todo el renglón 21.
Si quieres sombrero completico y lo sombreamos. ¿No tiene texto? Bueno, ok, listo. El siguiente. Ingresos no grabados. Entonces, no hace parte, como dice la norma, 23 y 24, te agradecería. Entonces, no hace parte de los ingresos que pueda obtener o que se le pague al señor la parte de recibida por alimentación. Nosotros nunca contratamos a un abogado o un contador en los cuales le estemos incluyendo alimentación o le estamos pagando medios de transporte distintos al subsidio de transporte. ¿Sí? Él se gana unos honorarios. Ese es el costo que tiene el señor de acuerdo a un contrato escrito que se hizo el 1 de enero y se vence el 31 de diciembre. ¿Ok? Listo. Vamos para el segundo punto. Sí. Gracias. Listo. Pasemos a Word. El señor Casas es muy puntual para pasar la cuenta de cobro y el 25 de junio pasó la correspondiente al mes de junio por valor de 10 millones. Ya sabemos que ese es el valor del ingreso base. Y entonces aquí dice que como abogado y luego de leer el texto del decreto 1070 entregó la siguiente información. Copia del certificado expedido por el Banco de Villas donde indica que el pago durante el año 2012, la suma de 20 millones por adquisición de vivienda, los cuales 8 se abonaron a capital y 12 de intereses. Entonces, eso fue lo que nos abonó. Acá hay un tema que es importante tener en cuenta y es que es el certificado, los 3 certificados que vamos a hablar aquí inmediatamente son los del año inmediatamente anterior y deben venir certificados por la entidad correspondiente. Si son intereses, pues por el banco, por la corporación o por la entidad financiera que me esté indicando exactamente cuánto fue lo que pagó, cuánto de capital, cuánto de intereses discriminados, los demás costos, para que yo pueda identificar cuánto le puedo descontar a la persona. La siguiente, copia del certificado de expedición por compensar, en donde indica que el señor Casas canceló 3.600.000 por concepto de medicina prepagada durante el año 2012. Y el certificado expedido. Ojo, ya que es un tema que a veces, por hacer las cosas muy de afán, no tenemos en cuenta, y es el siguiente. Los 3 certificados me están indicando lo que pagó en un año, ¿no es cierto? Es en un año. Y yo voy a hacer el cálculo de la depuración por un mes. Yo no puedo combinar peras con manzanas. Entonces, los valores que me presenta el certificado, debo dividirlos por la cantidad de los meses que me diga el certificado. No siempre puede ser 12 o debe ser 12, porque el señor me puede decir, oiga, es que la medicina prepagada yo la vengo pagando desde hace 2 meses. Entonces lo que me está certificando son 2 meses. Oiga, es que yo compré casa solamente hace 11 meses, en febrero del año pasado. Entonces, el valor que me está diciendo ahí lo divido entre 11. Entonces, es un tema que a veces uno ve que por error, por agilidad, por tratar de hacer las cosas muy prontas, ¿sí? Pero sin mirar el efecto que puede traer y las consecuencias tan graves que puede tener yo descontarle a una persona más de lo que le corresponde, pues no nos percatamos de esa diferencia. Entonces, vamos a mirar en Excel cómo se presentan esos tres temas. Entonces, de acuerdo al estatuto tributario, y como les mencioné, vamos a trabajar primero como entender qué es lo que nos quiere decir y después nos vamos a meter en la parte legal. Nos dice que el artículo 387 del estatuto tributario nos dice que los intereses de préstamo de adquisición de vivienda del trabajador, y habla del trabajador, y como tenemos a una persona, un empleado, ¿sí?, que tiene unas características que la norma le dio específicas, o el costo financiero en un contrato de leasing para adquirir vivienda del trabajador pagados en el año anterior, 2012,
y divididos por los meses a que corresponden, este valor no puede exceder a 100 VTs. O sea, 100 por 26.871, que vale el VT, yo le podría descontar 2.684.000. ¿Dónde dice eso? En el artículo 5 del decreto 4713 del diciembre de 2005. Es el límite, este ítem 95 es la tabla del artículo 686 del Estatuto Tributario. ¿Y por qué le coloqué solamente 1 millón? ¿Quién me dice por qué le coloqué 1 millón? Por un año. Está muy bien, correcto. ¿Y hasta dónde yo puedo descontarle? Hasta 2.684.000. Ojo con el tema. Las comillas que les dije, ya vamos para allá. Gracias, Laurita, por favor, la siguiente regla. No, vamos a abrir el 35, 36 y 37, creo que es. Listo. Pagos durante el año 2012, y vuelve claro, a medicina prepagada del trabajador, el cónyuge y sus hijos independientes y dependientes, divididos por los meses correspondientes. Este valor no puede exceder de 16 VTs, o sea, 16 por 20.684 nos da 429.000 pesos. Aquí solamente tomé 300.000 pesos, exactamente por lo mismo, porque tomé el valor que él pagó, lo dividí por 12 y me dio 300.000 pesos. Gracias. Listo, creo que sigue 39, 40 y 41. Esto ahí. Deducción por concepto de personas a cargo. Y se acuerda que yo les dije que ese tema era como muy suelto, o era una cosa como que, pues sí, es una información, pero ¿para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Pues que resulta que la norma me dice que si yo tengo dependientes, o sea, que están a cargos míos, sea mi esposa, sea mis hijos, o sea un hermano inválido, o de acuerdo a una normatividad especial que establece el Estatuto Tributario, me puedo descontar el 10% del total de los ingresos. Oiga, yo como independiente me están dando una prerrogativa para decir, oiga, aquí estoy, me voy a meter como independiente, porque es que esa base me sirve a mí para descontarme mi base de retención en la fuente. Ese es tener a mis hijos bajo mi cargo, me sirve para disminuir mi base. Entonces, aquí tomamos lo siguiente. Y dice la norma. ¿La luz por dónde es? Y la norma dice, 10 de los ingresos brutos sin exceder 32 VTs, o sea, sin exceder 32 VTs que me dice la norma por el valor de la VT 26.841, 859.000. Tomé los 859.000 pesos. Listo. Y acá es un tema muy especial. Tomamos nosotros los 300.000, el millón, y vamos a mirar entonces ahora los pagos de seguridad social. Vamos para. Listo. Entonces ya salimos de los 300, ya salimos de que se conoce que el señor tiene una esposa. Listo. Se le solicitó el pago de la planilla y presentó esto. Y entonces aquí es donde uno tiene que ser un poquito ágil de mente. Tiene que estar como despierto. A ver, la persona para nosotros está trabajando y se está ganando 10 millones de pesos. ¿No es cierto? Si se gana 10 millones de pesos y es independiente, él no paga su seguridad social sobre esos 10 millones de pesos. Gana sobre él, liquida sus aportes sobre el 40% del total de sus ingresos. Eso serían 4 millones de pesos. Si nosotros multiplicamos 4 millones de pesos por 12.5, no nos va a dar 750.000 pesos. Nos va a dar mucho más. Hagámoslo en un Excel, si me ayudas, por favor. A un ladito
Entonces tomemos los 10 millones de pesos, le sacamos el 40%, eso sería la base para poder liquidar la salud, pensión, ARL, y sobre eso voy a pagar inicialmente salud, el 12.5%, pensión, el 16%, y ARL, 0.384. Entonces, Laura con mucha velocidad nos está ayudando y nos está sacando el dato, 12.5. $500,000. Ahora saquemos el 16%. Los 4 millones. $640,000 y saquemos ARL 0.348 sobre los 4 millones de pesos también. 0.348. 0.348. Listo. Por ciento. 34,000 pesos. Entonces, 500,000, 640,000 y 34,000 pesos. Entonces, vayámonos a Word. Pagó 750,000, 960,000 y 21,000. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pagó de más? Porque ganaba más, o sea que estaba trabajando en otro lado. Así de sencillo. Muy bien, y eso es lo que uno se tiene que dar cuenta cuando le pasan a uno los documentos. ¿Por qué me está pasando algo? ¿Esa información qué es? ¿Para qué me sirve? Entonces la norma, yo no me puedo, a pesar de que el señor me pase una planilla con estos valores, yo no se los puedo contar todos, porque es que el ingreso de él es mucho superior, es más superior, ¿sí? Y lo que yo tengo que deducirle es hasta el monto de base que debería utilizar si tuviera solamente un trabajo. ¿Correcto? Entonces vámonos para Excel. En la hoja 1 creo que estás listo. Y entonces aquí tenemos los valores. Pagos obligatorios a pensiones, 640,000. Aportes, hizo unos aportes voluntarios a fondo de FC voluntarias, 200,000, y aportes del propio mes a AFC. Y acá hay un tema que es importante también. Más cosas importantes. Porque es que si uno no cumple la ley completa, no sirve de nada cumplir el 99% porque le dice, usted incumplió esto y entonces por eso lo sanciono. Así de sencillo. Cuando la persona me pasa la cuenta de cobro del mes de junio, que es generalmente al finalizar el mes, me tiene que pasar la planilla de aportes que pagó en junio y que corresponde a los gastos de junio. ¿Sí? Deben ser dentro del mismo mes. Las del mismo mes. ¿Sí? Él no me puede traer y decir, es que mire, yo pagué la planilla de febrero, pero la pagué este mes, aquí está. No, señor, usted está atrasado. Usted me tiene que traer la planilla del correspondiente mes. La que pagué, creo que es entre los 10 primeros días que uno tiene que pagar la planilla. Entonces, esa es la planilla que tiene que decir, pago de aportes de seguridad correspondiente al mes junio. Pago de salud correspondiente a tal. Listo. Las siguientes, 54, 55, bueno, 54 y 58 no tenemos nada. Bueno, listo, el primer subtotal. Falta aquí en la línea 58, nos falta un total, ahí, exactamente. Entonces, si nos devolvemos desde el comienzo, vamos arriba, encontramos que el señor se ganaba 10 millones de pesos, que el señor me presentó un certificado por 1 millón, que el señor pagó medicina prepagada por 300,000 pesos, que tiene derecho a que también le descuente los 859,000 pesos por personas a cargo, que pagó su salud, AEDP,
del propio mes que corresponde al servicio, 500.000, no los 750.000 pesos que me mostró, los aportes obligatorios del fondo de pensiones, y son los aportes de voluntarios, y esto. Entonces, miren que la base del señor ya no son 10 millones, 6.201.000. Carajo, ¿cómo me estoy yo ahorrando de plata? Porque voy a recibir más. Señora. ¿Qué gastos de las personas a cargo puedo deducir? No dice gastos, dice es un porcentaje. Y es el por 10% del total de mis ingresos. Hasta 32 VTs. Yo puedo tener un hijo, una esposa, o como me decía un amigo, es que puedo tener 3 amigas, mi señora, 2 hijos y los otros. ¿Sí? No, señora. La norma te dice, oiga, usted pues tiene que trabajar, por eso es que tiene que trabajar tanto para poder mantener a tanta gente. Le dice, no, señor, solamente puede descontarse hasta el 10%, hasta el 10% del total de los ingresos. Entonces, mire, 6.201.000. Si la persona no perteneciera a este régimen, o si miráramos lo que se estaba sucediendo hace 2 años, pues al señor simplemente vamos a tabla y dice cuánto se les cuenta. La base son 10 millones y se les cuenta 1 millón de pesos, que sería el 10%. ¿Correcto? Pero entonces mire que ya aquí tenemos una primera depuración. 6.201.000. Ahora, resulta que dentro de las normas tributarias, que no todo el mundo las conoce, dice que yo le puedo descontar el 25% del subtotal 1, sin que mensualmente exceda de 240 VTs, es decir, 240 por 26.841.000, o sea que le puedo descontar hasta 6.442.000. Eso me lo menciona, ver el numeral décimo, el artículo 206 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 6 de la Ley 670. Este es el valor que nosotros tenemos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, tenemos una fórmula. ¿Sí ve? Que no nos podemos exceder del 25% hasta este monto. O sea que el señor tiene derecho a que se le descuente 1.550.000 adicional. El señor, o sea que ya de los 10 millones ya le hemos descontado 3.800.000 más 1 millón. O sea que, mire en cuál queda la base. 4.651.000. Por eso es que la DIAN, y como Nubia lo decía, apretó a las personas jurídicas para que aprieten a su vez al régimen simplificado. Y con estas cosas que está presentando acá, pues mucha gente, quiera o no quiera, le toca meterse y hacer las cosas derecho. Ok. Y entonces aquí viene lo que después de tanto hacer y de tanto leer, como 4 días leyendo, como 4 días leyendo y 8 días tratando de interpretar, averiguar, preguntar, entonces nos dice la norma que vamos a sacar, de acuerdo al artículo 383, la retención básica. Después de haber depurado todo, esto nos da 4.651.000. Y entonces aquí el 383, el artículo 383, o la norma me dice, oiga, si usted tiene una persona que es empleado, que le presta servicios, y presentó declaración de renta del año anterior, inmediatamente anterior, del 2012, usted tiene que hacer una comparación de dos retenciones en la fuente, de acuerdo al artículo 383 y de acuerdo al 384. Pero para que llegue al 383, usted tiene que hacer una depuración en las cuales ustedes deben tener en cuenta esto. O sea que nosotros ya llegamos a la base. La primera depuración que se hace es basado en la tabla que manejan los empleados. Ahorita, si quieren, nos vamos hacia la derecha, abajo. Ahí está. ¿Las puedes intentar, por favor? Hasta ahí. No, hasta la L, por favor.
Listo, eso es un poquitico para que la... Entonces, la DIAN estableció que para poder hacer las retenciones en la fuente existen unos rangos. De 0 a 95 VTs, el porcentaje es 0. De 95 VTs a 150 es el 19%. De 150 a 300, el 28%, y de 360 VTs en adelante son 33.000 pesos. Un poquitico más arriba, por favor. Más. Por ahí lo entintas todo porque por ahí están las... Ahí está. Entonces, si traemos los 4 millones que tenemos de base y los dividimos por los 26.871 que vale un VT, pues estamos convirtiendo ese valor en VTs. En VTs, o sea, son 173 VTs.28. Eso equivale a la tabla. Nos vamos para la tabla y la tabla nos dice que está entre un promedio del 105, aquí está ese rango, el 28%. Haciéndole el cálculo, nos da que su retención en la fuente serían 443.000 pesos. Bacano, como dicen los chinos. Bacano, porque es que ya no me van a descontar 1 millón, sino 443.000 pesos. O sea que me estoy metiendo al bolsillo 600.000 pesos. Como que me interesa. Listo, ya llegamos. Y entonces nos dice la norma, oiga, ya hizo el primero, la primera depuración y llegó de acuerdo a la 383. Todavía le falta la otra partecita, el 384. Y uno dice, ¡ay! Otra vez, ¿ahora qué nos va a decir el 384? Entonces el 384 nos dice que debemos determinar la retención mínima. La mínima que yo le debería cobrar a esta persona por esos 10 millones de pesos. Y entonces uno dice, pues carajo, si es la mínima, pues el 10%. ¿Sí o no? Así es fácil. O sea, es 1 millón de pesos. O sea que entre 443.000 pesos y 1 millón, y me dice que eso es lo mínimo que yo le puedo cobrar, pues 1 millón. Entonces, ¿para qué carajo yo me tiré 3 días leyéndolo, 4 para tratar de identificar, para saber qué es lo mismo? Pues no, aquí está el tema. Entonces arrancamos. El total de los honorarios ya habíamos aclarado que son los 10 millones de pesos. Menos aportes a salud, pensión de los asalariados de este mismo mes. Entonces, aportes a salud, pensión y ARL de este mismo mes. Ya habíamos hablado de eso, que es la planilla del mes. ¿Y por qué se la tenemos que descontar? Porque es que, de acuerdo al estatuto tributario y a una norma que sacó la Corte Constitucional, estos aportes no hacen base para hacer retención en la fuente. No tienen retención en la fuente. Entonces, como dice una amiga por allá en radio como a las 10 de la mañana en los domingos, desde lo más profundo de los estatutos tributarios, así de sencillo, encontramos la base gravable, la nueva base gravable. 8.600.000. Carajo, si mi base era 4.651.000 y pagué 443.000 pesos, o sea que por 8 millones, pues me va a subir también. Pues entonces la DIAN dijo, oiga, pues para estas personas que tienen estas características así de especiales, vamos a crearle una tabla diferente. Ahorita, al pie de la tabla que está. Y entonces se inventó unos rangos más pequeños. Yo no entiendo por qué sacaron esos rangos. Nos tocaría presentarnos con quien hizo la norma. ¿Para qué hizo esos rangos? ¿Por qué esos parámetros? Y dijo, vea, y no fue un rango, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, de 0 a 123, de 128 a 132, mire, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Mire. ¿Sí ven? Es una cantidad de rangos. O sea que a primera vista no es real. No es comparable o salir a la ligera a decir, usted se va por el 383 o por el 384. Simplemente hasta que termine mi trabajo. ¿Listo? Entonces, Laurita, lo mismo. En la parte de arriba está la forma como se determina. Listo. Entonces,
Valor del VT durante el 2013, el valor de salarios o servicio grados del mes determinados en VTs, salario de retención, retención mínima y en pesos. Entonces lo pasamos a la tabla y nos vamos para allá. Y entonces, ¡charán! En el 76, creo que es en el 76, ahí mismo, perdón. En el 76 nos dice que sobre 8.864.000, la retención son solamente 324.000 pesos. Mucho más bajita. Y entonces la norma al final me dice, compare las dos, entre la 383 y la mínima, o sea la 384, y paga la máxima. O sea, pagó 443. Pero ya no está pagando, ya no le están reteniendo 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Pero después de que yo hago este ejercicio y después de que yo me siento y miro esto, creo que ya no más Laurita, muy amable, sí, excelente colaboradora. Después de que yo hago este ejercicio, yo digo, yo soy el abogado o soy el contador de esta compañía y yo como con esos ingresos de 120 millones de pesos y de acuerdo a lo que nos dijo Nubia para el próximo año, que ya con el año gradual de 2013 ya no son 80 millones de pesos las bases para declarar renta, sino son 36. Yo ya estoy por dentro. 1. 2. Cuando yo era independiente, netamente independiente, y me hacían la retención del 10%, cuando llegaba a hacer mi declaración de renta, pues ya tenía 12 millones de pesos ahorrados de las retenciones en la fuente. Aquí no voy a alcanzar las 6 millones de pesos. O sea que me va a tocar meterme al drill y sacar mucha más plata. 3. Si yo no entrego la información que ustedes me están pidiendo, o que ustedes no, si ustedes, personas jurídicas, las cuales le está haciendo exigible la norma, pues me van a buscar de algún lado. ¿Y cómo me encuentran? Fácil, por la información de los medios magnéticos que ustedes entregan. Entonces dicen, al señor Fernando Mendieta le pagamos 120 millones de pesos, el cual se le hizo la retención por 6 millones de pesos, y vive en este teléfono, en esta dirección. Ay, imposible que a uno no lo encuentren así. ¿Ah? Y entonces, uno por allá descansando después de el año, está uno por allá en Hawái, Miami, regresa, y llega y se encuentra con una cartica de la DIAN que le dice, señor usuario, lo invitamos a que presente usted la declaración de renta porque usted, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, usted estaba obligado a tener retención, presentar renta. Y va uno a liquidar la renta, aparte de las sanciones, pues la retención en la fuente es mucho menor. ¿Preguntas? Bueno, eso con un jurídico, cuando son con más, o sea, cuando yo soy profesional libre, donde presto asesoría a muchas más jurídicas, todo eso tengo que hacerlo con todo, ¿cierto? Oh, sí, señora. O sea que tengo que liquidar mi casa y irme para otra parte. Para cada uno. ¿Y sabe cuál es el problema? Evadiendo. ¿Sí? Y adicionalmente, yo, quien presto en mis servicios, le tengo que decir a usted, oiga, señor pagador, este mes, para su compañía, descuénteme tanto por salud, junto a la cuenta de cobro le tengo que decir, descuénteme tanto por salud, tanto por pensión, tanto por AFL, tanto por no sé qué, aquí están los documentos soporte, ¿sí? Para ustedes, para personas jurídicas, quienes están haciendo el pago, quede el soporte. Señor, llega la DIAN y les va a preguntar, señor, ¿usted por qué le liquidó así? Mire, señor, el señor me dijo que yo lo clasifiqué como una persona, un empleado, me entregó estos documentos y él me dijo, y me juró, bajo ese documento, que esos eran los valores que yo le podía retener. Porque yo perfectamente, yo pude haber pagado
una planilla por 10 millones de pesos, ¿no es cierto? El cálculo que hicimos. Y a la señorita le presto un servicio por 10 millones, al señor le presto por 5 y al señor le presto por 3. Y entonces al señor le digo, mira, aquí está mi planilla, aquí está mi planilla, aquí está mi planilla, pero a la señora, esa planilla solamente me sirve para uno, no para todos. Entonces el responsable es eso. Pero como les dije, ustedes no pueden descontar más allá de lo que de la base que ustedes tienen. Y esa es la responsabilidad que ustedes tienen cuando están haciendo esa declaración o esa depuración. ¿Alguna pregunta adicional? Aparte de que una cosa es la DIAN, cuando tú evades con la DIAN, otra cosa y nuevo que sale a partir del 1 de enero es la sanción que van a dar la parte de seguridad social por evadir. También la parte no solamente para el contador que trabaja en varias partes y que a veces pasa una solita para todas. Dice, tan chévere, ¿no? Tranquilo, no se afane. Yo ya me cogí de la DIAN del programa Muisca, yo ya sé cuánto le reportaron y voy a hacer mis cálculos yo como seguridad social. La seguridad social no tiene vencimiento. Eso quiere decir que si tú este año evadiste, el año entrante te va a llegar tu cuentica por intereses, sanción y pago. Porque si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5 contratos multiplicado por el 40% tendrías que haber pagado sobre eso y no sobre aquello. ¿Listo? Gracias. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, su y espero que les haya servido. Hay una parte. Me voy a demorar un poquito en la parte de renta. ¿Ya? Listo. ¿Qué quiero para poder complementar con lo que Fernando nos habló acerca de esto? ¿Sí? En renta, ¿se acuerda que había un cuadrito acá? Les dije a ustedes, empleados, cuenta propia, ¿sí? El efecto en ustedes, no este año, sino el año entrante, se les va a ver reflejado lo que Fernando les dijo. Yo soy feliz como contadora y una de las cosas por las cuales tomamos la decisión de crear empresa es esta. ¿Me entiende? Ya les digo por qué. Si quiere, pásame un momentico acá, mire. Cuando estoy clasificada como vinculación laboral o profesión liberal o servicios técnicos, yo tengo que aplicar 2 tablitas, la que Fernando decía. Una que se llama IMAN y la otra que se llama IMAS. Pasa un momentico para este lado. Sube un poquitico, ¿no ves? Ahí. Entonces, mira, cuando estoy clasificado a estas 3 de IMAN y más, para saber cuál aplico los 2, yo miro unos rangos. Ingresos mayores a 4.700 VTs, entonces aplico el IMAN. Y la comparo con la renta líquida, la renta ordinaria. La renta ordinaria que aplicamos para personas naturales es la que dice ingresos, menos sus costos, menos unos gastos, que casi por lo general oscila entre un 45 y 50%. Con el IMAN, esta parte de acá, les tengo una noticia. Tomo mi ingreso de 120 millones de pesos y para sorpresa mía, las deducciones en esta de acá del IMAN, ¿sabes qué realmente yo puedo deducir? Si quiere, pásame acá un cuadrito acá, una vez que tengo por acá un ejemplo. Acá, mira, esta parte de acá, solo, exclusivamente, formato por aquí, formato ahí, arribita, solo, exclusivamente lo de seguridad social. Todo lo demás es catástrofes, indemnización de seguros, por muerte de yo no sé quién, puedo descontar. Lo demás, entonces tengo 120 millones de pesos, le quito mi seguridad social y esa es la base y esa es la que hoy le aplico a la tablita. Y la comparo con mi renta líquida ordinaria y pago en la mayor. Eso quiere decir que si yo no analizo mi plan tributario, es preferible decir a la empresa, bueno, yo estoy con 443, digo, no, yo autorizo, descuénteme sobre el 10 o sobre el 11. Yo ya sé que me toca pagar 15 millones en un año, prefiero que me lo descuenten ahorita, como ya tengo mi mentalidad que me descuenten, que llegue allá un día antes y el contador de ustedes les diga, señor, tiene que pagar 10 millones de pesos. De la noche a la mañana.
te vuelves acá un momentico, me dice que deducciones por interés de vivienda, deducción por salud, medicina prepagada, deducción por aporte obligatorio de salud. Hay una parte de acá, eso es lo que es ordinario. Baja un momentico para acá, aquí otra para acá, ahí, toco arriba. El imán para empleados, aporte los gastos de representación, catástrofe, pérdidas, aportes de seguridad social, costos de bienes enajenados que no sean ganancia ocasional, indemnizaciones de seguros. ¿Cuándo tenemos nosotros eso? No lo tenemos, no lo hay. Entonces, no es tan buen negocio decirle a mi empresa, oiga, déjeme los 443. Yo, por ejemplo, los últimos primeros 5 meses, el sexto no me van a facturar. 5 meses, yo ya dije, no. 5 meses, le dije, no, hágame por encima. Yo prefiero que me descuente ahorita de mis honorarios, lo máximo que yo pueda, que esperar el año entrante y que me toque ir a endeudarme a un banco. Por eso hay que hacer la planeación tributaria y por eso es que la gente del régimen simplificado no sabe lo que le espera el año entrante. Los topes bajaron acá, esta parte, mami, aquí en la primera. 3 sistemas, acá, mamita. A este lado, para este ladito acá. A este lado aquí, al comienzo. ¿Sí es ahí? Es ahí, depuraciones, esa parte. ¿Dónde está el cuadrito, Navis? ¿Dónde están los empleados, esa parte? Sí. No, el empleado, mami. El cuadrito que tenía de la comparación de esa. Creo que es otro cuadro, Navita. Dale el otro lado. No, la tablita, No. Donde teníamos empleados, cuenta propia, no sé, me perdió. ¿Creo que es acá? No. Se perdió, no sé, otro cuadro, en otro Excel, Navis. Creo que es otro Excel. Otra hoja. Mira acá, otra hoja acá. Mira acá, a ver. El efecto que tenemos acá, ¿sí está ahí? Diapositivo renta empleado, Navita. Diapositivo renta seminario. Eso, de arriba, ese. Ahí está, ¿sí? Arriba. ¿Dónde está entonces acá? Me perdió. La tabla, busca la tabla, a ver acá. El ejemplo, Navita. Se escondió. Se nos perdió, saben que estaban acá. Estructura, ahí está. Gracias. ¿Sí ves? Esta parte de aquí, sí. Baja un poquitico acá. Quiero mostrarles aquí algo. Eso más. Ahí, mira. Ahí nomás. Los topes para el año 2012 salariado estaban en 118 millones de pesos. Sí, con 118 no había problema. Ahorita los bajaron para el año entrante a 37 millones de pesos. Entonces, si no planeamos nuestro pago tributario, nos espera algo muy duro. Aproximadamente 1 año y 1 mes para las personas de régimen simplificado. Entonces, ¿a qué va toda la conferencia? Que sí debemos actualizarnos y que sí nos interesa, aunque no seamos contadores, sí. Porque si no nos preparamos, y lo que decía Fernando, la DIAN tiene toda la información, toda. Nos pide, cuando presentamos exógena, le mandamos dirección, NIT, teléfono, correo electrónico. Mejor dicho, casi falta salir la comisión de esa mi hoja de vida, para que sepas dónde tú estás. Y es más, la DIAN ya no se afana por mandar carticas. ¿No han visto que le llega un correíto? Un correíto dice, señor contribuyente, yo soy la DIAN. He aquí, vengo por mis derechos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No amplío más la parte de lo que es de la renta, porque ya la depuración. Solo sé que el IMAN y el IMAS son 2 tablitas que no solo dejan, el IMAN deja solamente descontar para los que son normales la seguridad social. Lo que es el IMAS es todavía más duro. Dice el IMAS, que son para contribuyentes de menores ingresos, que son un poquito más de los 37 y menos de tanto rango, de 1.400 VTs, dice no, tiene 120 millones, no puede ser 120, tendrá por ahí 40 millones de pesos, vaya directamente a la tabla. No más. Cuando aplicamos el IMAS, la norma dice, su declaración de renta queda en firme en 6 meses.
Firme significa que después de los 6 meses la DIAN no puede revisarla, no puede modificarla y no puede sancionarte si hay algún error. Si antes te llega un requerimiento para que tú puedas demostrar que las deducciones que tomaste son correctas, vale. Si no, sanción. Y son las primeras que van a revisar con el IMAS, toda la seguridad. Otro requisito que que quiero ampliar. Cuando tú hagas transacciones con régimen simplificado, hay que tener 3 requisitos, 3 documentos. Número 1, cuenta de cobro. No acepten las facturas que ¿se acuerdan? Les dije la empanadita Pepe, con cédula tal y 50.000 pesos y ya. No acepten eso, sino compren en otro lado o háganse en amiga del que hace las empanadas y dígame cuál es la dirección, el teléfono y todo, porque eso se requiere como deducción en la parte fiscal de tanto de nuestra renta como la parte de la información exógena. Exógena es un reporte aparte, fuera. La DIAN decidió, está mucho decidida cada año bajar los topes para que las personas queden reportadas. Veníamos de 3.000 millones, luego fueron 1.500, ahorita fueron 1.250 millones. En la parte de renta eran 500 millones, eran 5 millones, ya llegamos a 1 millón. Muy seguramente la del año entrante va a ser 500.000 pesos al año. O sea, todo el mundo. Todo el mundo. Al año, no son mensuales, al año. ¿Quién no gana 500.000 al año? Todo el mundo. Los jurídicos los van a apretar duro. Ellos no les van a pagar a ustedes si ustedes no cumplen porque lo sancionan es a uno. Y en renta queda uno sancionado. Es más, ahora dice, pues listo, no me presente lo que sea Fernando. Le mando reporte a la DIAN y yo me libro. Y se acabó el problema. Desde la perspectiva ya pastoral, que nosotros manejamos la parte de monumentos eclesiásticos. Se supone que hay una ley que Uribe había sacado para exhibición de impuestos, pero eso como que quedó en el tintero. Ah, bueno, listo. La parte de monumentos se maneja como cuenta propia. La cuenta propia dice, manéjela con tabla ordinaria, como tabla común y corriente, con los mismos porcentajes y con las mismas bases, porque no estás clasificado como asalariado. Entonces, por ese lado, no hay problema la parte de pero la parte de los topes sí. Si tú ganas más de 37 millones, mejor que se prepare para que presente su renta, si no te hacen retención en la fuente. Es mejor, yo soy de partidaria de que es mejor que pague uno poquito ahorita y no al final que le den una sorpresa a uno y uno no pueda dormir esta noche. Para mí es como mejor planear esa parte. Les decía, 3 áreas, cuenta de cobro. Así me dé su recibito, si no cumple la cuenta de cobro, debe venir completica. Dirección, mira, debe venir dirección, nombre de la persona, dirección, teléfono completico y el concepto. La parte, debe venir anexo su RUT. Debo obligarlo a que me dé su RUT, sáquele copia, hagan lo que sea, pero ténganlo, porque eso es base, eso es, que le digo, requisito para que su gasto sea deducible en renta. En renta. La DIAN dijo, no, yo ya he dejado muy quieto a las entidades sin ánimo de lucro, yo nunca las molesto. Pero sabe que ya no, yo he visto que ganan mucho, que hay mucho movimiento y ustedes no hacen nada. Entonces, listo, si ustedes no cumplen los requisitos, los sanciono. Y a veces nosotros por el afán que vino el predicador y que qué pena pedirle o que me firme, pues la pena la dejamos a un lado, porque por pena no vamos a sancionar. Si viene un predicador, sí señor, acostumbrémonos cuando hagamos la negociación, digámosle, señor predicador, con mucho gusto lo dejo que venga y aquí me dicte su conferencia, pero usted previamente me hace llegar su RUT. En este momento estoy trabajando y esto pues también quiero Páganos. hacer, esto es, digámoslo así, apenas 35. está en proyecto, Perdóname. apenas está en proyecto, pero ya es ya prácticamente es un hecho, por una situación que se presentó en Santo Domingo, en la República Dominicana, y un lavado de activos serio en Brasil. Entonces resulta que ahorita, yo que estoy en asesoría del Ministerio del Interior, hay 2 requisitos, aparte del contable de la DIAN, predicador que vaya a una iglesia tiene que llevar su cédula, tiene que estar al día pues en sus impuestos y tiene que llevar su carnet que lo acredita como pastor o sea, la iglesia tiene la obligación, tiene que pedirle la fotocopia. ¿Por qué?
porque resulta que en Brasil sucedió eso y entonces ese modelo que están implantando allá para los predicadores lo están implantando aquí. La idea es que pase en el Senado por lo menos enero, febrero del 2014 ya sea una realidad. Entonces lo que yo le digo a los hermanos, porque ya ha pasado, es bueno que si invitamos un predicador, por lo que dice, aparte de que estemos mirando de sus emolumentos y toda esa situación, también que miremos que realmente esté ordenado y que realmente esté cumpliendo pues con sus Exacto, si requisitos. es residente, si no es residente, si es colombiano, si es extranjero, todo eso tenemos que ponernos mucho, mucho cuidado. Ya la pena tenemos que dejarla a un lado. Bien, hacemos la cuenta de cobro, que es la que me trae la persona. Lo segundo que yo hago es un documento equivalente a factura, es obligatorio. La cuenta de cobro no se asimila a factura, no se acepta fiscalmente, pero sí se pide. Cuando la DIAN revisa 3 cosas: cuenta de cobro, documento equivalente a factura, que eso yo como persona jurídica la debo hacer, debo tener un consecutivo interno, donde yo digo, ratifico lo que mi cuenta de cobro me dice, que viene ¿qué? Su nombre, arriba viene el nombre de nuestra entidad, la dirección y el teléfono de mi entidad, ¿de acuerdo? Mi documento equivalente a factura, el número es interno, es mío, 1, 2, 3, 4, pero es mi consecutivo. La parte de lo que es el concepto, y aquí viene la parte de lo que son los descuentos de los impuestos. ¿Esto por qué? Es porque yo debo hacer el efecto de causación, no de caja. Causación significa que si yo la recibí el 30 de junio, ¿cuándo debe quedar contabilizada? El 30 de junio. Máximo el 31, pero el 31 no existe. 30 de junio. No puede quedar el 1 de julio, porque es de otro mes y me afecta retención en la fuente. Y si yo pago impuestos de RTICA, me afecta la RTICA y RTIVA, que del cual no hablamos. Entonces, sí tenemos que colocar cuidado. Los documentos, los soportes deben ser claros. La planilla, mire, ya que me acordé esa parte de aquí, cuando ustedes paguen la planilla, cuando anexen ese pago a su comprobante de egreso, anexen a quién le pagaron. Porque a veces dice 10 millones de pesos de parafiscales. Dios, pero ¿a quién se los pagaron? ¿Por qué? En exógena. Mire, tanto así es la DIAN que este año cambió la exógena, les voy a decir en qué. El año pasado decía, las personas, los contribuyentes que hayan pagado a la DIAN desde enero hasta diciembre 31, menos de 3 millones, no me reporten nada. Y no me reporten el formulario 1001, que es de gastos. Para la DIAN no fue negocio eso. Dijo, no, eso fue una equivocación. Ahora, si tú pagaste 1,000 pesos por casualidad de una retención en la fuente de enero a diciembre y tu retención suma 1,000 pesos, te dice la DIAN, muy bien, me pagaste 1,000 pesos, me vas a reportar los 1,000 pesos más todos los gastos que generaste durante el 2012, todos, incluyendo parafiscales, empleados, todo. Entonces, mire la importancia de que nuestra información sea clara, exacta y oportuna para lo que yo lo necesito. Porque por eso es que los contadores dicen, pero ¿por qué no me hace esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Sí ves? No es porque queramos molestar, pero necesitamos colaborarnos todos, ayudarnos todos para poder sacar esto adelante y que no tengamos sanciones, que es lo que más le duele a uno. Pagar sanciones es lo más fácil del mundo y es lo más doloroso porque nos afecta nuestro ¿qué? Nuestro bolsillo. No sé si hay alguna pregunta, señora. Una vez que está el tercer parte es el comprobante de egreso, que ya, mire cómo es el comprobante de egreso. Pásame un documento equivalente a factura, que es el efecto de la causación. ¿Cuánto dice acá? Dice aquí, 1 millón menos la retención, ¿me da cuánto? 965 a pagar. Entonces, esto es lo que yo contabilizo, ¿dónde? El 30 de junio. Pero ese día los bancos cerraron a mediodía y no lo pude, ¿qué? Pagar. Lo pago los primeros días de ¿qué? Mi comprobante de egreso, ¿cómo debe ir? ¿Qué dice ahí? ¿Qué valor pagamos?
sé que en este comprobante no debe ir el 1.000.000 de pesos menos la retención de la fuente, sino el valor neto a pagar. ¿Por qué? Porque efectué mi causación en el mes que era y no después. ¿Sí que tenemos que mejorar y cambiar cosas? Independientemente que se pague o no se pague, debe quedar en la contabilidad de ese mes. Algo, una carpetica dice aparte, causaciones o cuentas por pagar para que uno determine, para que el asistente contable pueda determinar eso. Quedó, se causó, se efectuó realmente la retención de la fuente. Si yo no la causo en el mes y, mejor dicho, por esas cosas de la vida me llegó la DIAN y preciso va y me encuentra ese documento contabilizado, la retención de la fuente, Julio, ¿sabe qué me dice? Si tenía que pagar 1.000 pesos, señor, usted le quedó mal su declaración de retención de la fuente en junio. Me la corrige y me paga sanción. Y a intereses demora. Usted lo pagó mal. Pero, señor, yo se lo pagué en 2 días después. Ese no es mi problema. ¿Usted lo hizo? Mal. Así que, es que toca, con la DIAN no hay que darle papaya, como decimos por acá, no hay que darle, porque luego la parte y nos duele mucho más. Hay que ser muy juiciosos, determinar bien las cuentas de cobro, las causaciones, los arriendos que pagamos, mirar a quién le estamos pagando, decirle, no, espere, yo miro a ver. Y la retención de la fuente son siempre en miles de pesos. Se pagan, no, si retuve 5.350, en el formulario no puede ir eso, debe ir 5.000 o 6.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces queremos agradecerles por su asistencia. ¿Hay una pregunta ya? Sí. Señor. ¿Los arriendos causan IVA? 16%. La base para calcular la retención en la fuente y el valor del CRE es antes del IVA. Antes del IVA.